Hola, buenas tardes. Nosotras somos Noelia Castro y Fernanda Rivera de Tercero Medio, del Colegio Católico Presidente Manuel Montt, y les hablaremos sobre un tema muy importante para todos los seres humanos, que son los derechos humanos. Bueno, ¿y qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son todos aquellos derechos que tenemos como personas. Son derechos que básicamente tenemos solo por el simple hecho de existir. Los derechos humanos son inherentes, universales e indivisibles, dado que se deben de respetar a todos los seres humanos sin distinción alguna, es decir, sin distinción de raza, de sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua ni religión. El fundamento de los derechos humanos es la dignidad de las personas y de los pueblos, por lo tanto, todas las personas deben de conocerlos y exigirlos. Características. Hemos dicho que los derechos humanos se caracterizan por ser universales, irrenunciables e imprescriptibles, es decir, que no se pueden quitar ni ceder, y nadie puede negarlos o limitarlos. Por ejemplo, si analizamos nuestra Constitución Política de 1980, nos daremos cuenta que se establece que todas las personas nacen libres e en igual dignidad y derechos, y reconoce la importancia de la familia y el respeto de los derechos fundamentales. Artículo 1. ¿Cuáles son los tipos de derechos humanos? Bueno, en el caso de Chile se encuentran los derechos humanos constitucionales, en los cuales encontramos los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales el Estado está obligado a respetar, proteger y garantizar a través de 4 aspectos. Es el acceso, disponibilidad, aceptabilidad y calidad. Derechos civiles y políticos. Algunos de derechos civiles y políticos corresponden al derecho de la vida y los derechos de la integridad física y psicológica de la persona. Artículo 19, número 1. La libertad de la conciencia. Artículo 19, número 6. La libertad de emitir opinión, artículo 19, número 12. La igualdad ante la ley, artículo 19, número 2. Tenemos también los derechos culturales. Los derechos culturales son todos aquellos derechos que a toda persona y comunidad tiene derecho a participar libremente en la vida cultural, artística y a gozar de sus diversas expresiones, bienes y servicios e institucionalidad. Tiene derecho a la libertad de crear y difundir la cultura, las artes, así como disfrutar de sus beneficios. Derechos económicos. Los derechos económicos son todos aquellos que forman parte del derecho penal, que tutela primordialmente el bien constituido por el orden económico estatal, es decir, la economía nacional. Y bueno, si ya sabemos todo esto sobre los derechos humanos, ¿cuál es su historia? ¿Cómo nacieron los derechos humanos? Los derechos humanos fueron una conquista tanto histórica como social. Bueno, si retrocedemos algunos años atrás, nos daremos cuenta de que el valor y la importancia de la dignidad de las personas no siempre fue reconocida, y por mucho tiempo los derechos humanos fueron negados a muchas personas y grupos, causando sufrimiento y vulnerando por sobre todo su integridad como personas. En la historia del mundo y la de Chile podemos encontrar muchos ejemplos de estas violaciones a los derechos humanos, tales son como la esclavitud, la explotación de niños, las consecuencias de las guerras, los golpes de Estado, los abusos laborales y la discriminación de los pueblos indígenas, entre muchas otras. Un gran ejemplo de esto lo podemos ver en las terribles atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual el Estado nazi arremetió de manera deliberada contra millones de personas. Dado este fatal suceso, en 1948 se propuso y firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que estableció el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna. Por otro lado, nosotros los chilenos podemos recordar un periodo muy doloroso para nuestra nación, el cual correspondió al periodo de dictadura,
vivido en Chile durante el año 1973 a 1988, que fue liderado por Augusto Pinochet. Este fue uno de los periodos más aterradores para nuestro país y que ojalá nunca volvamos a vivir. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos? En definitiva, podemos decir que los derechos humanos son más importantes de lo que pensamos, ya que estos derechos protegen nuestra dignidad e integridad, sin distinción alguna, algo que no hubiera podido suceder años atrás, con las distintas atrocidades ocurridas durante el periodo de dictadura, donde se violaron por completo los derechos de las personas, y nadie, pero nadie, puede decir lo contrario, porque si no, ¿dónde están aquellas personas que desaparecieron injustamente? ¿Dónde están esos padres? ¿Dónde están esas madres de familia que nunca pudieron volver a sus hogares luego de trabajar simplemente por el hecho de pensar distinto? La dictadura fue una época sin olvido, la cual nunca debería de suceder por segunda vez. Y como dato, existe un museo llamado el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que fue creado en honor a todas aquellas personas desaparecidas, vulneradas, torturadas y asesinadas durante este periodo. Los derechos humanos son más que simples palabras escritas sobre un papel. Son algo que es parte de nosotros, que resguardan nuestra vida y nos permiten vivir de manera segura y justa. Entonces, te pregunto a ti, ¿es posible construir un país sin democracia ni justicia?